De diciembre para acá, prácticamente te va que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactados. Buen día. Yo voy a hablar de un tema que ya lo hablé en el anterior con respecto a que junté, y si bien parece ser una melange en la República Argentina que no pasa de un novelón que termina en otro novelón y que pasa a otro tema muy rápidamente, es el tema de la charla que hizo Mayra Arena en, no sé, en un streaming, la verdad que no tengo el nombre, sobre el tema de la corrupción. Con respecto a ese tema, bueno, yo creo que ya hizo denuncias y demás, pero yo no ahondaría en ese tema, yo ahondaría en el tema de que ella, habiendo vivido y habiendo sufrido estar en una villa, tomó como natural esa informalidad marginal o informalidad ilegal en la que se vive en una villa. Tuvo realmente la inteligencia de estudiar y recibirse, creo que es licenciada en Ciencias Políticas, o algo por el estilo, no, la verdad que no lo sé, pero esa confusión de valores que tiene se hace lógica o comprensible, jamás justificable, porque en definitiva ella no comprende el valor del robo que se le hace, pero no solamente del robo desde el punto del dinero, sino desde el robo de la autoconfianza que se le hace al ser humano cuando no ve, o sea, se ilusiona, vota, sigue a algún político y no ve resultados específicos. Voy a ser más directa y más explícita. Cuando una persona no ve que se le termina una ruta, o cuando una persona no ve que tiene agua o que tenga su casa o que tiene luz eléctrica o gas o lo que fuera, es producto de esa corrupción buena que ella dice que es la de la obra pública. Sí tengo que coincidir en algo con ella en cuanto a que hay alguna corrupción de papeles que pertenece a otro partido político como el radicalismo, pero también tengo que decir que la misma corrupción de papeles se hizo igualmente y desde el punto de vista judicial en los gobiernos del peronismo y en los gobiernos de Cristina Kirchner. Ella no entiende el proceso por el cual esto empezó, porque es muy joven, quizás yo tampoco lo viví, pero en muchas de las entrevistas que hice con mucha gente muy sencilla, me decían, a mí Perón me regaló una máquina de coser y con eso pude salir. Yo miraba el lugar de donde ella creía haber salido y no era más que un lugar absolutamente humilde, sin agua potable y sin pavimento en la calle. ¿Qué quiere decir esto y a dónde voy? Es que Perón no tenía que darle una máquina de coser a esa persona. Sin contar que debería haberle dado educación, tendríamos que decir que Perón, en su momento, en uno de los momentos más gloria de más gloria de la Argentina, Perón debería haberle construido viviendas sociales, como se hizo en Alemania, infraestructura, agua, luz, y quizás esa señora que se ganó la vida y que según ella logró un montón de cosas con su máquina de coser, podría haberle dado mucho más a sus hijos, nietos y bisnietos. Eso es la corrupción, esa es la forma en que es un robo descarado. El tema de justificar si hay una corrupción buena o hay una corrupción mala. Obviamente no empezó con Perón todo esto. Tenemos un puerto de Buenos Aires construido y pagado 5 veces, que fue bastante conflictivo en su momento, con el ingeniero Carlos Pellegrini. La realidad es que nosotros tenemos muchos eventos que han sido decididamente de una corrupción absoluta anteriores a Perón. Mucha gente, y vuelvo a repetir el tema de la rana en la olla que primero fue tibia y demás, acunó esa frase que ella dice, roban pero dejan, que
muchos argentinos de generaciones anteriores aceptaban en la medida en que obviamente había muy pocos que robaban y entonces las obras públicas eran comparativamente eran muchas más de lo que era el robo en la Argentina. Pero ¿qué pasó? El agua se empezó a seguir hirviendo en esta olla de corrupción y entonces hoy son más los que roban que los que realmente están dejando algo. No quiere decir que porque haya pocos que robaban en esa época se justificara, cosa que ella justifica, ¿sí? El tema realmente es que se ve de una manera mucho más descarada el tema de la obra pública, al cual ella pondera y glorifica, porque en definitiva es el que más abarca a todos estos afanadores realmente que pertenecen a la cueva de Alí Babá. O sea, todos pueden morder de ahí más fácilmente. En el caso del tema seguros, los que mordieron tenían un poquito más de preparación, venían de cuevas, no era otra cosa, porque en los 80 muchos de ellos tenían ese tipo de... Pero también hay que reconocerlo que tenían otra cierta formación y que se decía, como se decía en otra época, ladrones de guante blanco, que no dejan de ser ladrones. Esa es la realidad. No dejan de cambiar el mote y demás. No es que hay un ladrón bueno porque está robando un banco. Así hemos escuchado, hace ya bastante tiempo, en la década de los 90, hemos escuchado que, en definitiva, si se robaba un banco, bueno, le estabas robando al banco. No, señor, cuando robaron las cajas, le robaron a particulares, ¿sí? Y en definitiva, un robo es un robo, es así de simple. El banco podrá no perder por su sistema de seguros o lo que fuera, pero la realidad es que el hecho en sí de robar algo, quitárselo a alguien en una propiedad, desde el punto de vista filosófico, está mal. Así de simple. Y volviendo al tema de la corrupción buena y corrupción mala, yo creo que en el caso de ella, es realmente una confusión de valores. Los valores a veces, siempre, mejor dicho, no a veces, sino en general, se aprenden desde la cuna. Y hay que decir que es cierto, hay mucha gente que no los ha tenido de nacimiento y que los ha formado y se ha ido formando. Conozco casos muy cercanos y que en definitiva no es que alguien no pueda elevarse. Ella tiene tiempo para hacerlo, pero si no, de lo contrario, va a seguir siendo lo mismo de siempre. Y el gran problema que tiene es que llegó tarde a ese reparto, porque hoy por hoy la sociedad está madura para denunciar hechos de perversión, como está madura para denunciar hechos de corrupción. Muchas gracias, chao.